como siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al campito, Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero en camino y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón. El adoctrinamiento político se presentó en las aulas de una manera más cruda y evidente, mediante la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita, se elogiaban sus actos de gobierno, se hacía una alabanza a sus personas, se los presentaba como figuras cuasi parentales o héroes del pueblo. Sus nombres eran utilizados para aprender a leer y escribir, y una de las lecturas obligatorias era La razón de mi vida, de Eva Perón. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Muchos le reclaman al peronismo el adoctrinamiento político, sobre todo en el ámbito escolar. Sin embargo, nosotras nos preguntamos, ¿fue Perón el gran innovador con estas ideas de adoctrinamiento? ¿Acaso en los inicios del Estado-Nación no se buscó homogeneizar la población mediante la obligatoriedad escolar? Tal fue la necesidad de doctrina en las escuelas que debieron sancionar la primera ley de educación argentina, la Ley 1420. ¿Acaso durante cientos de años no se enseñó una historia argentina parcial, contada por unos pocos privilegiados que imponían una idea de identidad nacional y la idea de héroes nacionales elegidos por esa misma minoría? Nosotras creemos que debemos entender el contexto y la época en que surgió el peronismo. De esa forma comprenderemos que el adoctrinamiento que muchos critican no es más que parte de la forma en que se pensaban y llevaban adelante los gobiernos en aquel entonces. Incluso, actualmente, se siguen llevando adelante estrategias de adoctrinamiento. Entonces no debemos pasar por alto que cada gobierno, en mayor o menor medida, utilizó, utiliza y seguramente utilizará el dispositivo escolar para dar forma al tipo de ciudadano que necesita. En el caso de los primeros gobiernos de Perón, al reconocer derechos olvidados, enaltecer al pueblo y brindar posibilidad de ascenso a la clase obrera, el lazo ideológico que se formó con la sociedad fue tan fuerte que el siguiente gobierno tuvo que establecer medidas de desperonización.